En el vasto y árido desierto de Nuevo México, donde el sol abrasador pintaba el horizonte con tonos de fuego eterno, vivía un hombre llamado Javier. Era un ranchero solitario, de 50 y tantos años, con la piel curtida por décadas de vientos implacables y el corazón endurecido por pérdidas que el tiempo no había sanado. Su esposa, María, había fallecido 10 años atrás en un accidente trágico, llevándose con ella la luz de su hogar y dejando atrás un rancho que ahora parecía más una tumba que un refugio. Javier pasaba sus días cuidando de un puñado de vacas escuálidas y caballos viejos, hablando solo con el viento y las sombras. Nadie visitaba su propiedad remota, y él prefería que así fuera. Pero esa tarde de verano, mientras cabalgaba de regreso de revisar las cercas, algo rompió la monotonía de su existencia: un saco de yute tirado al borde del camino polvoriento, moviéndose ligeramente como si estuviera vivo. Javier detuvo su caballo, un viejo bayo llamado Trueno, y frunció el ceño. El saco estaba atado con una cuerda gruesa, y de su interior provenía un sonido ahogado, como un gemido sofocado. Al principio, pensó que era un animal atrapado, quizás un coyote herido o un perro abandonado por algún viajero imprudente. Pero entonces, una voz débil, femenina y desesperada, se filtró a través de la tela: «Por favor, ábrelo». «No puedo respirar», suplicó ella, con un acento que delataba orígenes lejanos, quizás de algún país al sur de la frontera. Javier sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Una persona, dentro de un saco. Su mente corrió a escenarios oscuros: traficantes, inmigrantes abandonados, o peor aún, una trampa. Pero el instinto de supervivencia se mezcló con una chispa de humanidad que creía extinguida. Desmontó con lentitud, su mano temblando ligeramente al acercarse. Con el corazón latiendo con fuerza, Javier desató la cuerda. El saco se abrió con un crujido, y lo que vio lo dejó congelado en el lugar. No era una mujer adulta, como su voz sugería en la distancia, sino una niña de no más de 12 años, con el rostro sucio de polvo y lágrimas, los ojos grandes y aterrorizados clavados en él. Llevaba un vestido raído, manchado de tierra, y su piel morena brillaba con sudor. «Ayúdame, por favor», jadeó ella, incorporándose con dificultad, tosiendo para recuperar el aire. Javier retrocedió un paso, su mente un torbellino. ¿Cómo había llegado allí? ¿Quién la había dejado en ese estado? La niña, que dijo llamarse Elena, explicó entre sollozos que había cruzado la frontera con su familia, pero unos hombres malos los habían separado. La habían metido en el saco y arrojado del camión cuando ella gritó pidiendo ayuda. «Pensé que iba a morir», murmuró, abrazándose las rodillas. Javier, aún paralizado por la sorpresa, sintió una oleada de emociones que no experimentaba desde la muerte de María. La niña le recordaba a su propia hija, Ana, que había perdido en el mismo accidente que se llevó a su esposa. Ana tenía solo 8 años entonces, con ojos similares, llenos de inocencia. Pero el ranchero se sacudió el aturdimiento. «Ven, niña, no te quedes ahí», dijo con voz ronca, extendiendo una mano callosa. Elena dudó, pero el agotamiento y el miedo la hicieron aceptar. La llevó al rancho, un lugar humilde con una casa de adobe y un pozo de agua fresca. Le dio de beber, le preparó una sopa sencilla con lo que tenía maíz y frijoles y la dejó descansar en la vieja cama de Ana, que había permanecido intacta todos estos años. Al día siguiente, Javier se enfrentó a una decisión que lo atormentaba. Podía llamar a las autoridades. Después de todo, Elena era una inmigrante ilegal, y en estos tiempos, la frontera era un polvorín de leyes estrictas y corazones fríos. Pero al mirarla jugar con un viejo juguete de Ana que encontró en un cajón, una muñeca de trapo, algo se rompió dentro de él. Recordó su propia juventud, cuando cruzó la frontera desde México en busca de un sueño americano que nunca se materializó por completo. Él había sido como Elena, asustado, solo, dependiendo de la bondad de extraños. ¿Y si la entregaba? La deportarían, o peor, la separarían para siempre de su familia. No, decidió Javier, no podía ser parte de eso. En cambio, usaría sus escasos ahorros para ayudarla a encontrar a sus padres. Los días siguientes fueron un torbellino inesperado. Javier, que había vivido en aislamiento, ahora tenía compañía. Elena le contaba historias de su pueblo en Guatemala, de las montañas verdes y los ríos cristalinos, de su madre que cantaba mientras cocinaba y su padre que soñaba con una vida mejor.
A cambio, Javier compartía recuerdos de María y Ana, abriendo heridas que creía cicatrizadas. Pero en ese intercambio, encontró sanación. Una noche, mientras miraban las estrellas desde el porche, Elena le preguntó, ¿por qué me ayudas, señor? Nadie más lo hizo. Javier pausó, mirando al cielo. Porque una vez, alguien me ayudó a mí. ¿Y por qué? Porque tú me recuerdas que no estoy tan solo como pensaba. Sin embargo, el destino no les dio mucho tiempo. 3 días después, mientras Javier intentaba contactar a un viejo amigo que conocía rutas seguras, un jeep de la patrulla fronteriza apareció en el horizonte. Alguien, quizás un vecino distante, había visto movimiento inusual y reportado. Javier sintió el pánico subirle por la garganta. Esconde a la niña, se dijo, pero Elena ya estaba afuera, recogiendo agua. Los agentes bajaron, con uniformes impecables y expresiones endurecidas. Señor, hemos recibido un informe de una niña perdida. ¿Sabe algo al respecto? Javier miró a Elena, que se aferraba a su pierna, temblando. Podía mentir, decir que era su nieta, pero sabía que no duraría. En ese momento, una realización profunda lo golpeó, no se trataba solo de salvar a Elena, sino de redimirse a sí mismo. Con voz firme, Javier enfrentó a los agentes. Sí, la encontré abandonada en un saco al lado del camino. Estaba asfixiándose. ¿Qué clase de hombre sería si la dejaba morir? Los agentes intercambiaron miradas, y uno de ellos, un hombre mayor con acento hispano, suspiró. Entendemos, señor, pero la ley es la ley. Elena comenzó a llorar, suplicando no ser separada. Javier, en un acto de pura generosidad, sacó un sobre de su bolsillo, sus ahorros de toda la vida, destinados a reparar el rancho. Tómenlo. Ayúdenla a reunirse con su familia. No la manden de vuelta sola. El agente mayor lo miró, sorprendido. Eso no es necesario, pero, aprecio el gesto. Veré qué puedo hacer. El clímax llegó esa misma tarde. Mientras los agentes se preparaban para llevarse a Elena, el mayor hizo una llamada. Resultó que la familia de Elena había sido localizada en un centro de detención cercano, gracias a una descripción que coincidía. No solo la reunieron, sino que, movido por la historia de Javier, el agente abogó por un permiso temporal para que la familia se quedara en el rancho mientras procesaban su caso. Es lo menos que podemos hacer por un hombre como usted, dijo. Elena abrazó a Javier con fuerza, lágrimas de gratitud en sus ojos. Gracias por no congelarte del todo, susurró, refiriéndose a ese momento inicial cuando él levantó el saco. Los meses siguientes transformaron la vida de Javier. La familia de Elena, su madre Rosa, su padre Miguel y un hermanito pequeño se instalaron temporalmente en el rancho. Juntos, revivieron el lugar, plantaron un huerto, repararon las cercas, y el sonido de risas llenó el aire por primera vez en años. Javier encontró en ellos una nueva familia, no de sangre, sino de corazón. Aprendió que la soledad no era un destino inevitable, sino una elección que podía romperse con un simple acto de bondad. Elena, ahora sonriente y juguetona, le enseñó español coloquial de su tierra, recordándole sus raíces mexicanas olvidadas. Al final, cuando el permiso se hizo permanente gracias a una cadena de eventos milagrosos incluyendo la intervención de una organización humanitaria alertada por el agente, Javier miró al horizonte con esperanza renovada. El rancho ya no era un refugio de sombras, sino un faro de humanidad. La vida nos pone sacos cerrados en el camino, le dijo a Elena una noche bajo las estrellas. A veces, lo que hay dentro nos congela de miedo. Pero si tenemos el coraje de abrirlos, encontramos no solo a otros, sino a nosotros mismos. Elena asintió, su mano en la de él. Y en ese gesto de conexión, el mundo pareció un poco menos árido, un poco más lleno de luz. La historia de Javier y Elena se extendió por el desierto como un rumor de lluvia en sequía. Vecinos que antes lo ignoraban ahora venían a ayudar, inspirados por su acto de compasión. Rosa cocinaba comidas comunitarias, Miguel compartía conocimientos de agricultura sostenible, y el hermanito jugaba con los hijos de otros rancheros. Javier, el solitario, se convirtió en el centro de una comunidad improvisada. Pero no todo fue fácil, hubo noches en que Javier recordaba a María y Ana con dolor agudo, preguntándose si había traicionado su memoria al abrir su corazón de nuevo. Elena, percibiendo su melancolía, le dibujaba cartas con crayones, recordándole que el amor no se agota, sino que se multiplica.
Una tarde, mientras cabalgaban juntos Elena ahora montando a Trueno con confianza, encontraron otro saco al borde del camino. Esta vez, era un perro herido, abandonado de manera similar. Javier sonrió, desmontando sin dudar. Vamos, pequeña, ayúdame a abrirlo. Juntos, rescataron al animal, curaron sus heridas y lo adoptaron. Fue un recordatorio de que los actos de bondad crean ondas, tocando vidas más allá de lo imaginable. La familia creció, no solo en número, sino en espíritu. Javier enseñó a Miguel a manejar el rancho, y Rosa le mostró recetas familiares que llenaron la casa de aromas hogareños. Con el tiempo, el rancho se transformó en un santuario para inmigrantes en tránsito, ofreciendo refugio temporal y ayuda legal gracias a conexiones forjadas por el agente. Javier, que una vez se congeló ante un saco, ahora abría puertas con calidez. Su historia inspiró a muchos. En pueblos cercanos, gente comenzó a ofrecer agua y comida a los cruzadores, recordando que la humanidad trasciende frontera. Elena, creciendo fuerte y educada en la escuela local, soñaba con ser abogada para ayudar a otros como ella. Todo empezó porque no te congelaste, le decía a Javier. En el clímax emocional de su jornada compartida, durante una fiesta de cumpleaños para Elena, su primera en años, Javier reunió a todos alrededor de una fogata. He vivido solo mucho tiempo, confesó, su voz temblando. Pero ustedes me recordaron que la verdadera riqueza no está en la tierra, sino en los corazones que tocamos. Lágrimas rodaron por mejillas, y abrazos sellaron promesas de lealtad. Esa noche, Javier durmió en paz, sabiendo que su acto de compasión había salvado no solo a Elena, sino a él mismo. Y así, en el desierto que una vez fue testigo de su soledad, floreció una esperanza eterna. La lección era clara: en un mundo lleno de sacos cerrados de miedos, prejuicios y abandonos, un simple gesto de apertura puede descongelar almas y transformar destinos. Que cada uno de nosotros, en nuestra propia aridez, encuentre el coraje para levantar el saco y dejar entrar la luz. Porque al final, la bondad no es un acto aislado, sino el puente que une a la humanidad entera, inspirándonos a ser mejores, a ser humanos.